El ego limita mi crecimiento y limita mi fe. Qué luz la que está haciendo esta mañana con este sol, acá manejando. Esa es la palabra que me llega a este momento. Y hace unos segundos iba a empezar a hacer un video un poquito controversial. Y entonces viene una pregunta interna y es: ¿ese video que vas a hacer, de dónde viene? ¿Viene del ego o viene de Dios? ¿Viene del espíritu? No, pues viene del ego. Cancélalo. Y me tocó que pararlo, porque ese fue el post que me dio el día de hoy. El ego me separa de mi crecimiento y de mi fe. ¿Por qué de mi fe? Porque la fe que yo tengo viene de Dios, es el don de Dios. Dice en la palabra de Dios, en la Biblia dice que ni siquiera de eso me puedo jactar, que hasta eso Él lo puso en mí, hasta la fe en Él. Y entonces, mi ego es el que cree que yo estoy en control, es el que cree que todo lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo creo es así, siendo que hasta en el camino de Dios, cada vez que pasa una semana, muchas veces un día, y paro a evaluar el día anterior, me doy cuenta que yo no sabía realmente quién era Dios. Porque por más que aplico mi religión, mis creencias, después me comprueba una y otra vez que Él hace lo que quiere, con quien quiere y en el momento que quiere, sin pedirme permiso a mí. Y he tenido muchos conflictos en relación a esto, y vengo yo con la palabra y le digo yo: pero ¿cómo es posible si en la Biblia, en tu palabra dice esto? Y después me comprueba que yo no sé nada, no he entendido ni siquiera por qué me dio la palabra. Y es cuando tengo que entender que la única razón por la cual Él me dio la palabra, ese libro para leer, es para que lo descubra a Él viviendo en mí, a su espíritu, y me somete a esa voz y camine desde esa voz, que era el propósito de toda mi vida. Para ti que dices: tengo que encontrar mi propósito, tengo que encontrar, bueno, yo ya lo encontré y no era lo que yo creía. Pero ese camino me llevó a entender que el único propósito de mi vida es aprender a escuchar la voz de Él y traer esa luz a toda la oscuridad dentro de mí, para después poder llevarla allá afuera, esa luz. Y hablar ahí sí, y ayudar y ahí sí, y servir desde ahí. Porque si no lo hago desde ahí, todo acto religioso que yo haga viene del fariseo en mí. ¿Quién es el fariseo? Saulo en mí, no Pablo. El rey Saúl, que es el rey almático, el rey del alma, no el rey David, que es el hombre del espíritu. Entonces aprende a discernir lo que tienes adentro. No sea que estés haciendo toda esta cantidad de cosas en el nombre de Dios y sencillamente o puede ser un Saúl o puede ser un Saulo. Te dejo con esa pregunta. ¿Estás caminando de Saulo o estás caminando de Pablo? ¿Estás caminando del alma? Acuérdate, Saulo, él hacía toda la obra de Dios, seguía la Torá, casi a la perfección. Era un hombre que daba la vida por Dios. Pero Pablo entregó su vida, dio su vida al servicio, entregando su propia vida, no como Saulo, que mataba a los demás en nombre de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Estás matando a los demás en el nombre de Dios o estás dando tu vida en el servicio a Dios? Por eso acá decimos que más fuerte es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. El que conquista una ciudad es el típico religioso que se quiere ir a conquistar la ciudad para salvarla, porque Dios necesita la ciudad. Y no, Dios solo necesita que tú escuches su voz, que te sometas a su voz y que traigas luz a este pueblo. Chao.